Supercrack Estrella presenta. ¿Qué dios olímpico es más similar a Lucifer, Satanás y por qué? Pues ya te contamos que es Apolo, y detrás de esta historia hay mucho de esa realidad Matrix donde vivimos. Descubre lo que hay detrás de la NASA, y quédate de piedra con lo que cuento. Este video cuenta mucho más de lo que puede indicar el título del video, es la realidad de lo siniestro de todo el mundo satánico que nos rodea hasta puntos que ni te imaginas. 22 de diciembre de 2021, en 1973, la película El exorcista de William Friedkin traumatizó a parte de la población mundial. Inspirada en una historia real, la película cuenta la historia de una niña hechizada por el diablo y sometida a un exorcismo muy difícil. Cuando se estrenó, la obra fue un éxito pero dividió a la crítica y al público. Algunos espectadores abandonaron aterrorizados las salas de proyección ya que las imágenes, para el momento, resultaban insoportables. Pero si en el centro de la película la persona poseída es una niña, en la historia real era un niño. Tras una investigación realizada por J.D. Sword de la revista Skeptical Inquirer, por fin conocemos la verdadera identidad de este último. Este es Ronald Edwin Unkeler. Según se informa, se sometió a una serie de exorcismos en 1949 en su casa de Cottage City, Maryland, cuando tenía 14 años. Justo en este lugar en Cottage City, Maryland, encontramos una casa que parece abandonada porque las ventanas están tapiadas, pero en una de ellas, que no lo está, podemos ver lo que parece un fantasma. Lo vemos con el Google Earth. Al conectar varias pistas que han salido a la luz a lo largo de los años, como la fecha de nacimiento del niño y un anuario de la escuela secundaria de Cottage City, el periodista J.D. Sword pudo identificar a un individuo. Con la ayuda del periodista Mark Obsasnik, que ya había investigado a fondo el caso, se confirmaron sus hipótesis. El adolescente hechizado era en realidad Ronald Unkeler. Su diabólica historia y sus consecuencias fueron contadas hace 2 días por una de sus amigas al New York Post. Descubrimos que su malvada experiencia de 1949 marcó sus años siguientes y su vida. Según la mujer, él estaba literalmente perseguido por su ahora legendaria historia y la notoriedad que lo rodeaba. Acosada por el temor de que algún día él fuera revelado como el niño embrujado, señaló que tenía una vida de preocupación y preocupación. Siempre salía de casa en Halloween por temor a que alguien apareciera esa noche para revelar su identidad. En el aspecto profesional, sin embargo, esto no tuvo efectos perjudiciales porque tuvo una exitosa carrera como ingeniero dentro de la Agencia Espacial Estadounidense, trabajando incluso en ellas. Teorías de la conspiración de los alunizajes del programa Apolo sostienen que los alunizajes del programa Apolo entre 1969 y 1972 jamás ocurrieron, sino que fueron falsificados por la NASA, por orden del gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la carrera espacial que tuvo lugar entre ese país y la Unión Soviética en las décadas de 1950 y 1960, durante la Guerra Fría. Lo que de alguna manera podría indicar entidades oscuras trabajando para la NASA. Que el niño poseído trabajara aquí en la NASA, ya es extraño y misterioso. ¿De qué puede estar detrás de la NASA? Fuerzas oscuras quizás. Muchas de las doctrinas estándar sobre Lucifer no provienen de las escrituras sino de literatura como El paraíso perdido de Milton. La gente interpreta falsamente las escrituras basándose en las ideas preconcebidas generadas por tales obras. En primer lugar, el nombre Lucifer solo se usa una vez en toda la Biblia. El nombre ni siquiera es un nombre, sino un título y ni siquiera se usa hasta la traducción latina de la Biblia. La palabra hebrea utilizada es Eilel. Significa portador de luz, el que brilla. En ese único pasaje donde se usa Lucifer, no se habla de un ángel sino que la profecía se trata de un hombre. De hecho, lo llama hombre directamente. Habla del regocijo como de su muerte. La descomposición de su cuerpo, ser comido por gusanos, ser arrojado de su tumba, su espíritu descendiendo al infierno y luego los gobernantes del infierno dicen, ¿es este el hombre? El pasaje está dirigido al rey de Babilonia. Tenga en cuenta que esto se puede traducir de varias maneras distintas a rey de Babilonia. El hebreo MLK puede ser rey o la deidad pagana conocida como Molech en las escrituras, que significa rey vergonzoso. Babilonia es en realidad la palabra Babel que significa confusión. Entonces podría ser rey de Babel, rey de la confusión o incluso Molech de Babel, el dios pagano del sol. La adoración al dios sol está condenada en todo el Antiguo Testamento y está muy extendida en el paganismo antiguo. Existen numerosas referencias que equiparan la antigua dirección pagana del dios Sol con la adoración de Satanás.
En Apocalipsis, el rey del abismo, el abismo, es nombrado directamente como Abadón en hebreo, que significa el destructor, y Apollón en griego, que también significa el destructor. Apollón es una de las grafías del dios griego Apolo. El diablo es también el destructor. El pasaje de Isaías 28 sobre la llamada caída de Lucifer lo menciona como Ben Shachar, es decir, hijo de la mañana. La mayoría de la gente no se da cuenta de que Shachar era un dios canáneo que era hijo de él. Este individuo se menciona en otros lugares de las escrituras. El pasaje más notable es Job 38, que primero habla del canto de las estrellas de la mañana, cuando ya puso los cimientos de la tierra. ¿Son estas las estrellas sobre las que Lucifer está poniendo su trono? El pasaje continúa diciendo que ya designó la mañana Shachar para sacudir a los malvados de la tierra. Job 38, 12. ¿Has mandado a la mañana desde tus días? E hizo que la aurora conociera su lugar. 13. Para que se apodere de los confines de la tierra, para que los impíos sean sacudidos de ella. En el antiguo paganismo babilónico y sumerio prevalece un ser angelical, es decir, un dios que era representante de los cielos, que tomó a la diosa de la tierra como su consorte y produjo a los demás dioses. Los Anunnaki eran hijos de Anu y Ki, madre tierra. Fue Anu, Shachar, quien se apoderó de los confines de la tierra y sacudió al malvado para sacarlo de esa unión. Uno de los otros nombres de Ki es Namá, el nombre de la esposa de Noé, la madre de todos. A Noé se le ordenó levantar su semilla en la tierra, Namá fue su esposa a quien él levantó su semilla dentro. Tierra es uno de sus apodos. En el pasaje de Isa 28 se continúa hablando de la raíz de la serpiente, la cocatrice, y el fruto hijo descendencia de la cocatrice, la serpiente de fuego. ¿Es esta serpiente de fuego lo mismo que el gran dragón rojo del Apocalipsis, que es hijo de la cocatriz? Incluso el pasaje del Apocalipsis que habla de la caída de un tercio de las estrellas del cielo es un evento que ocurre durante el período de la tribulación. Generalmente se usa incorrectamente como referencia a un evento pasado de la llamada caída de un ser angelical antes de la creación del hombre. Incluso se hace referencia a las estrellas del cielo en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento junto con el antiguo paganismo de adoración al sol, la luna, los planetas y las constelaciones, las huestes del cielo. Otro punto a entender es que la palabra hebrea shamayim, cielos, puede ser o el reino de Yah o simplemente el cielo. La caída del rey de Babel también podría ser una caída del cielo, es decir, el derrumbe de la torre de Babel y del culto pagano que allí se instauraba. También hay 4 ángeles atados en el Éufrates que se sueltan en el Apocalipsis. ¿Quiénes eran estos 4 ángeles? ¿Por qué y cuándo fueron atados allí? ¿Qué crimen cometieron contra Yah para ser encarcelados? ¿Tuvieron hijos como los hijos de Dios en Génesis 6? ¿Por qué fueron atados en el Éufrates cuando se dice que los demás fueron atados en el Tártaro? ¿Fueron estos 4 ángeles más que cometieron el mismo pecado después del diluvio que los que lo hicieron antes del diluvio? ¿Eran estas las estrellas de la mañana sobre las que Lucifer colocó su trono? El pasaje de ese que se enseña como referencia a Lucifer está dirigido a la principal deidad pagana de Tiro. Melkart, rey de la ciudad, es uno de los títulos de Molech en la ciudad de Tiro. La profecía anterior es para Baal y la profecía posterior es para Astoret. Estas son las 3 deidades canáneas principales, la Trinidad impía. Nuevamente se utiliza un pasaje sobre el antiguo sol pagano de los cananeos como referencia a Lucifer. Incluso el nombre romano de Lucifer es una referencia a la diosa Diana Lucifera de Éfeso, la hermana gemela del dios pagano del sol. En Apocalipsis 2, la sede de Satanás en la ciudad de Pérgamo es una referencia al gran altar de Zeus que se encontraba allí. Isaías 57, 9 también equipara ofrecer sacrificios a Moloch como rebajarte al infierno. Hay literalmente cientos de pistas bíblicas que apuntan directamente a que Lucifer es un título del antiguo dios pagano del sol. El dios del sol usó flechas del sol, mientras que se dice que Satanás envía dardos de fuego. Entonces, ¿de dónde vino la doctrina de que Lucifer era un gran ángulo que fue arrojado del cielo de Yah y llevó a un tercio de los ángeles a la rebelión con él? La respuesta es el paraíso perdido de Milton, no las escrituras. Hay muchas referencias en las escrituras que señalan al antiguo dios pagano del sol como Lucifer, y él no es un ángulo sino la descendencia de un ángulo, un nefilim, es decir, la semilla de la serpiente que fue sembrada en la tierra. Robbie Mannheim, en 1949, jugaba a la oruja cuando terminó viviendo una experiencia aterradora. Él decía que hablaba con su tía muerta. Al poco tiempo, los padres de este joven de 14 años lo hallaron hablando en un idioma extraño. Los fenómenos paranormales no tardaron en manifestarse.
Espantados de miedo, los padres del joven decidieron llevarlo al hospital, pero los médicos que contactaron no supieron darles respuestas. El paso siguiente fue consultar con un sacerdote quien luego de verlo aseguró que el chico estaba poseído y que solo se salvaría mediante un exorcismo. El sacerdote William S. Bowden apenas logró saludar a Robbie en su habitación pudo observar en su pecho arañazos, tenía agua bendita en una botella y esta explotó. El ritual llevó 6 semanas, en la sesión 30 el niño dijo Christus, Domini Cristo, el Señor, y se despertó sin poder recordar nada de lo sucedido. En 1969, 20 años después, William Peter Blatty escribió El Exorcista, el libro en el que recreó la historia de Robbie. Finalmente, la novela fue publicada en 1971 y se convirtió y fue un éxito rotundo, vendió 13 millones de copias. Éxito y a la pantalla grande. Debido a la aceptación popular, la Warner Bros. Decidió contratar al creador de la historia para filmar la película. Blatty fue el guionista y William Friedkin el director. Pero en la pantalla, la persona poseída no iba a ser un niño como en la historia real de 1949 sino Regan McNeil, una niña de 12 años interpretada por Linda Blair. La fecha de inicio del rodaje tuvo que retrasarse debido a que un incendio destrozó los decorados de la que iba a ser la casa de la familia McNeil, la protagonista. El director culpó a un animal entrometido de comenzar el fuego. El detalle que da escalofríos es que todo el lugar quedó destrozado salvo el cuarto de la niña protagonista, que permaneció inmaculado ante las llamas. Finalmente, el filme comenzó a gestarse el 14 de agosto de 1972. Apenas iniciado algunos técnicos aseguraron ver sombras y escuchar ruidos extraños. Friedkin y Blatty intentaron tranquilizar al equipo asegurando que solo estaban imaginando situaciones irreales, pero ya comenzaban los rumores de que la película estaba maldita. Los encargados de llevar a cabo el proyecto pretendían que todo continúe con su curso tradicional, pero al segundo día, Max von Sydow que debía interpretar al padre Lancaster Merrin, pidió permiso para ausentarse. Su hermano había fallecido. Días después, Linda Blair también faltó unos días, su abuelo había muerto. Los personajes interpretados por Jack McGowran y Vasiliki Maliaros que en la película morían, en la vida real no llegaron al estreno, ambos perdieron la vida. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que se encargaba de cuidar el set, fue encontrado sin vida. La muerte también rozó a Jason Miller, otro de los protagonistas, su hijo estuvo gravísimo después de estrellarse con su moto. Las referencias y coincidencias satánicas también se hicieron presentes. La postproducción de la película se realizó en el número 666 de la Quinta Avenida de Nueva York. Durante la grabación de la película, las dos actrices principales, Linda Blair, Regan, y Ellen Burstyn, su madre, sufrieron lesiones reales mientras realizaban escenas de riesgo. De hecho, en una de las tomas, Regan lanza a su madre al piso y es en ese momento que la actriz se lastima la espalda y los gritos de dolor que se ven en la pantalla son verdaderos. Se respiraba un clima tenso en el set y debido a las continuas coincidencias satánicas, Ellen Burstyn tuvo la idea de exorcizar el estudio de grabación, pero el cura prefirió solo bendecirlo. Durante la creación de la película, se caían focos y desaparecían cintas con escenas ya grabadas. Sugestionados o no, todos aseguraban que se escuchaban ruidos, pasos, voces, que los objetos se esfumaban y que si atendían el teléfono se escuchaban susurros. Los susurros es la forma en la que habla el diablo, como podemos ver en la película La Bruja, donde el diablo viste como un arcabucero español. Curiosamente hay una foto del cronovisor donde aparece un arcabucero español. Una vez que El Exorcista llegó a los cines, el 15 de agosto de 1974, muchos espectadores se desmayaban, vomitaban y sufrían crisis. Una mujer demandó al estudio porque aseguró que salió de la proyección tan aterrorizada que perdió el equilibrio y se rompió la mandíbula. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.